Bienvenidos y bienvenidas familias a este nuestro espacio. Tomémonos un tinto, damos inicio a este espacio el día de hoy. Gracias por estar acá. Hoy en este espacio vamos a compartir también sobre algo muy importante y es cómo cada vez como padres nos hacemos responsables y asumimos nuestras responsabilidades. En este sentido, ¿por qué y por qué traer este tema y tenerlo presente? Y es que muchas veces nosotros como padres delegamos algunas responsabilidades a otros. ¿Y esto con qué finalidad? Y es con la finalidad quizás de descargarnos un poco, de sentir que no tenemos tantas y tantas ocupaciones o cargas a las cuales debemos dar respuesta diariamente. ¿Y por qué surge esto? Entonces quiero que hoy dialoguemos sobre este tema, gracias a las personas que se van uniendo, gracias por estar acá en este espacio y por qué compartir durante este día de algo tan importante como es la responsabilidad. Y te lo quiero compartir porque, como te comento en estos espacios, digamos que muchas de las situaciones que nos pasan y muchas de las vivencias que tenemos, es necesario y es importante que nosotros las acompañemos y miremos también de raíz qué es lo que está surgiendo, de dónde provienen, qué es lo que nos traen estas situaciones que estamos acompañando, que algunas de ellas pueden ser muy retantes, otras pueden ser situaciones también muy alegres, que estamos disfrutando, pero atrás de esas situaciones siempre hay un aspecto y es un aspecto importante que debemos allí acompañar. Entonces hoy, durante este espacio, vamos a dialogar acerca de cómo asumimos y nos hacemos responsables para poder de una u otra manera en estos diálogos y en estas conversaciones que vamos teniendo diariamente, que vamos forjando en estos aspectos de crianza y cómo como padres seguimos fortaleciéndonos para ese acompañamiento que hacemos a nuestros hijos, cada vez lo hagamos de una manera más coherente, más consciente. Esa es la intención y es la intención de este espacio. Durante este espacio, la intención también es brindarte aquí algunas semillas y unas semillas para que las puedas tomar y puedas también integrarlas en tu día a día. Y estas semillas que te voy a aportar no solo nos funcionan o no solo sirven o no solo las podemos aplicar en la crianza que tenemos también, en los procesos que acompañamos con nuestros hijos o con los niños, si tú eres docente o cuidadora, sino también en toda nuestra área, tanto personal, laboral y las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces son aspectos que sí o sí los debemos tener presentes porque están generando un impacto en nuestras vidas. Entonces compartimos acá nuestro tinto, esta bebida que nos apoya y nos nutre también en estos espacios, porque como en algún momento les comentaba, alrededor de un café, alrededor de sentarnos a conversar con el otro, a escucharlo o también permitir que nos escuchen, podemos generar allí también transformaciones, podemos generar procesos que nos ayudan en nuestro día a día y que nos permiten también ver soluciones que quizás en algunos momentos no las vemos porque estamos abrumados en aquellos aspectos o en aquellos retos de nuestra vida diaria. El dedicarnos un momento puede ser a tomar el café, a dialogar con una persona, a hacer cosas diferentes, a salir, caminar. Todos estos espacios también nos permiten conectar un poco más con nosotros mismos y de esta manera también podernos ver internamente e identificar aquellas cosas que debemos seguir transformando. Entonces, como les compartía, para que hoy dialoguemos en este espacio y es ese aspecto relacionado a cómo asumimos nosotros la responsabilidad y más que cómo la asumimos es cómo
me estoy haciendo cargo de asumir mi responsabilidad y de asumir también esos retos, esas vivencias que tengo y cómo las desarrollo, cómo las llevo a cabo. En este aspecto de asumir la responsabilidad te voy a colocar aquí ejemplos y muchas veces digamos que nosotros como padres también en algunas ocasiones cuando estamos en este proceso de criar a nuestros hijos, cuando tenemos algún desafío con ellos, en algunos momentos manifestamos que no se portan bien, que no sabemos cómo controlar algunas de sus reacciones, que no sabemos cómo en algunos momentos acompañarlos en las dinámicas también escolares y hacerlo de buena manera, sin ir a caer en aspectos como el castigo, el golpe. Todas estas situaciones que vivimos con nuestros hijos, muchas veces terminamos culpando y culpando al otro por aquello y aquello que estamos viviendo. Entonces caemos en generar comentarios como cuando estamos acompañando en los procesos escolares, y es que en esa escuela sí dejan tantas cosas, es que allá es donde deberían enseñarle eso, es que ellos son los que deben hacerse responsables, es que ellos son los que deben acompañar, porque para eso lo estoy colocando allá, para eso lo estoy llevando allá. Digamos que surgen todos estos comentarios que muchas veces estamos haciendo responsables al otro de aspectos que también nosotros debemos acompañar, de aspectos y responsabilidades que nosotros también como padres tenemos nuestra responsabilidad de acompañarlos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo y cómo los estamos haciendo también de esa manera en que no caigamos en que el otro sea responsable de la situación que estoy viviendo? ¿Por qué? Porque es algo que lo volvemos muy repetitivo. Si nos sucede en nuestros temas laborales, que estamos muy cansados, estamos agotados, las funciones que nos delegan consideramos que a veces son muy extremas, que son muy exageradas, caemos también en culpar a la empresa, en culpar al otro por aquello que está sucediendo, por aquello que yo estoy viviendo. Y todas estas situaciones lo que nos invitan es también hacernos responsables. Bueno, ¿yo cómo me estoy haciendo responsable de esta situación que estoy viviendo? ¿Yo hasta dónde lo estoy acompañando como corresponde? ¿Yo hasta dónde estoy permitiendo también que el otro genere también algunos aspectos en mí que no corresponden? Entonces, allí es donde te invito también en estos espacios, y es a que dejemos de estar juzgando al otro por aquello que estamos viviendo en el momento. Si estoy viviendo una situación también de desempleo, si estoy viviendo una situación económica, caemos también es que por culpa de que no me contratan, por culpa de que nadie me da trabajo, por culpa de que el otro no quiere quizás que yo le acompañe en un trabajo, siempre estamos culpando al otro por aquellas situaciones que estamos viviendo. Y no es la responsabilidad del otro, es mi responsabilidad. Entonces, ¿esto qué está generando en nosotros? Y está generando en nosotros también que vivamos situaciones y desarrollemos también emociones y emociones que no corresponden, que desarrollemos emociones negativas, que estemos frustrados todo el tiempo, que estemos enojados, que estemos manteniéndonos en esa emoción también de tristeza, de frustración. Entonces, ¿cómo esto nos está afectando a nosotros mismos cuando no estamos tomando las herramientas de la manera que corresponde y haciéndonos responsables de lo que corresponde? Si yo estoy viviendo una situación laboral y la quiero solucionar, pues no puedo quedarme esperando a que alguien me busque. Tengo que empezar a generar y hacer y dar acciones para que eso se desarrolle. Si estoy viviendo una situación con mis hijos y es una situación quizás compleja, no puedo esperar que el otro solucione aquello que mi hijo está viviendo. Tengo que, como padre, hacerme responsable y entrar y acompañar e ir a la raíz de lo que está viviendo mi niño, porque quizás son muchas
y muchas de las situaciones que él está viviendo son reflejo de situaciones que nosotros como padres les hemos venido y venido también allí de una manera inconsciente transmitiendo, y ellos las van y las van tomando y las manifiestan también a su manera, de acuerdo a su edad. Entonces también acompañar y acompañar cada vez más los procesos de los niños y los procesos que ellos están viviendo nos va a permitir también reconocer de raíz qué es lo que debo transformar. Muchas veces decimos nosotros como padres, claro, es que mi hijo no me hace caso. Y cuando vamos a fondo a mirar por qué sucede esto, es también porque muchas veces hemos caído en si nosotros generamos un diálogo con ellos, generamos un acuerdo con ellos, pero esos acuerdos que generamos con ellos no los cumplimos, pues ellos lo van a tomar en que puedo o no lo puedo hacer y está bien. Entonces caemos en esos y en esos juegos y de raíz sabemos que quienes fallamos desde el principio fuimos nosotros, porque cedimos quizás para que él no se sienta mal, para que él no esté triste, para que él no genere otras conductas, otras acciones que no corresponden. Entonces no tuvimos, y no es muchas veces culpa de nosotros porque estamos en este quehacer no nacimos con un manual en el que nos decían cómo ser el padre perfecto, sino estamos en un proceso acompañándolo constantemente. Entonces, si ya sucedió, si estas situaciones las estamos viviendo, pues es importante que nosotros pongamos también aquí, y es importante que nosotros tengamos la certeza y el carácter para poder acompañarlos de una manera amorosa, pero siempre brindándoles lo mejor y las mejores herramientas, porque sabemos que esas herramientas que forjemos hoy en nuestros hijos son las que le van a ayudar en toda su vida. Entonces, por eso la importancia que nosotros en la niñez forjemos unas bases sólidas. Si nosotros como padres no forjamos esas bases sólidas, no nos hacemos responsables de aquello que debemos compartirle a nuestros hijos y buscamos, porque muchas veces, claro, no sabemos qué compartirle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque creemos que las herramientas que tenemos y lo que estamos haciendo está bien. Pero también porque creemos eso, porque consideramos que como a nosotros nos criaron y si nosotros en este momento pues somos personas de bien, entonces creemos que esas mismas herramientas y quizás algunas de ellas sí es importante que las sigamos cultivando, pero ¿cómo empezar a identificar si todas esas herramientas con las que contaba son las que debemos seguir integrando en nuestros hijos? Entonces, esto tiene que ver también mucho, uno también con toda la crianza que yo como mamá tuve y de qué manera estoy compartiendo eso con mi hijo. También tiene que ver mucho y es cómo como padres cada vez nos formamos y buscamos herramientas que nos apoyen en la crianza. Y este es un aspecto que ya te lo había compartido en otros espacios, y es que muchas veces nosotros como padres en lo último que buscamos ayuda o formación es en este aspecto. ¿Por qué? Porque consideramos que está bien si el niño va a la escuela, si el niño va al jardín, si hay otra persona que le está enseñando diferentes cosas, está bien porque ya se está acompañando. Sin embargo, no estamos integrando la herramienta fundamental, y es como padres, que somos los que los acompañamos toda la vida, nos estamos forjando con esas bases sólidas que quizás no las teníamos o que quizás las desconocemos. Entonces, este aspecto fundamental, y es el que te comparto constantemente, y es cómo empezamos con nosotros, porque queremos muchas veces solucionar cosas de nuestros hijos y buscamos apoyo en otros para que las solucionen. Sin embargo, la raíz está en nosotros. Entonces, lo importante de reconocer esa realidad que están viviendo nuestros niños, esa realidad que estamos viviendo como familia. Entonces, aquí, y por eso en todos estos aspectos, te comento la importancia de
cada vez hacernos responsables de aquellas situaciones que estamos viviendo, de todas estas situaciones que vivimos diariamente, también con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Cómo las estoy acompañando? Y allí es donde te voy a invitar a que realicemos un ejercicio, y es que te permitas acercarte y mirar un poco más tu familia, reconocer esa familia que tú tienes en este momento. Reconoce esa familia que tienes y con qué finalidad te invito a que la reconozcas, porque allí me puedo permitir también identificar de qué manera me estoy haciendo responsable de todo lo que estoy viviendo en mi contexto, en mi alrededor, en mi hogar. Entonces tengo que entrar y mirar también más de cerca qué es lo que está sucediendo, cómo estamos acompañando diferentes situaciones, y muchas veces no queremos darnos cuenta lo que estamos viviendo en nuestro hogar. ¿Y por qué no lo queremos hacer? Porque nos va a exigir más de que estemos ahí, de que lo acompañemos y que hay situaciones que las debemos resolver. Entonces, digamos que ese es el ejercicio que hoy en este espacio te invito para que lo hagas, y es para que hagas un acercamiento más profundo y te detengas y te tomes un tiempo para mirar en tu contexto, en tu hogar, qué situaciones estás viviendo con tu familia, con tus hijos, qué situaciones son las que están en este momento presentes. Y bueno, en este espacio pues digamos que la intención es poderte dejar allí estas semillas para que tú las puedas revisar, puedas conectar también con ellas y puedas integrarlas en ese quehacer y en ese quehacer diario que estás allí viviendo. Hay una situación, y es cuando nosotros no nos hacemos responsables, pues esto nos va a llevar a unas situaciones cada vez más complejas. En este momento, nuestros niños son niños que son dependientes. ¿Y por qué dependientes? Porque van a necesitar de que nosotros como adultos estemos allí. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso de desarrollo, y para ellos es importante contar con la compañía de un adulto, quien es la guía en todo su proceso. Pero ¿qué sucede? Y es que en estos momentos vemos y observamos situaciones que no las vamos a culpar, pero que sí nos permiten reflexionar, y es donde nuestros niños están siendo la guía para los padres. ¿Y por qué? Porque muchas veces estamos delegando en nuestros hijos y permitiéndoles también hacer cosas que quizás ellos los hacen porque lo ven en el otro, pero que nosotros no nos sentimos con las herramientas para guiarlos y acompañarlos como corresponde. Entonces, creemos, y en muchos de los espacios se habla también de, claro, los niños hay que dejarlos ser libres. Y sí, es importante que ellos desarrollen su propia personalidad, se desarrollen también, pero necesitan, y en este momento ellos necesitan de la guía de un adulto, de la guía de una persona que los esté acompañando. Es importante que los acompañemos, no los podemos dejar solos. ¿Y por qué no los podemos dejar solos? Porque nuestros niños están en un proceso de desarrollo, y en ese proceso de desarrollo requieren sí o sí que los estemos acompañando, y que los estemos acompañando de la mejor manera. Y para acompañarlos de la mejor manera, pues vamos a necesitar, como padres, como educadores y como cuidadores, empezar a identificar dentro de esta infinidad de información, porque hay en estos momentos, en la era que estamos viviendo, y es la era también donde hay demasiada información, y es como todo lo que se nos coloca, nosotros podemos discernir y tomar aquello que verdaderamente conecta conmigo, conecta con mi familia, y que sé que va a ser importante para el desarrollo de mi hijo. Y eso que me permite que tengo que ser cada vez más responsable como padre de identificar qué tomo y qué comparto también con mi hijo.
de identificar también y de mirar qué es lo que está y qué está consumiendo mi hijo diariamente a través de este medio tecnológico. Entonces me va a llevar y me va a retar y me va a exigir un poco más actualizarme. Y eso es lo que en muchos aspectos se ha dejado de lado, y no podemos hacer de lado algo que se está viviendo en este momento, y es el tema tecnológico. Los niños están requiriendo también de mayor atención, pero la atención, como se le está brindando de manera inmediata a través de los medios tecnológicos, caemos en proporcionarle solo este elemento para que él de una u otra manera esté más tranquilo, para que de pronto no realice la pataleta, para que de pronto no genere la situación que yo como papá no sé cómo acompañarla. Entonces, esto que me está exigiendo como papá, que debo actualizarme, que como papá debo identificar también qué es lo que estoy y cómo lo estoy acompañando a mi hijo, que como papá me reta a mirar que ya quizás la manera en que debo generar esos espacios de acercamiento con nuestros hijos van a exigirme un poco más, van a exigirme también un poco más de coherencia. ¿Por qué? Porque estamos cayendo nosotros también como adultos en este tema de caer en aspectos de las redes, en enfocarnos en las redes y descuidar las personas que tenemos alrededor. Entonces, la tecnología es importante, es muy, muy importante en estos momentos. Ha sido un medio que nos ha acercado constantemente, pero que también nosotros como padres y como adultos debemos tener un control sobre ella. No que la tecnología tenga el control sobre nosotros, sino nosotros tenerla también sobre ella. Entonces, esta invitación nos lleva a que, claro, cada vez como papás debemos formarnos, debemos capacitarnos, debemos contar con herramientas para acompañar la crianza de nuestros hijos que están en este momento viviendo, y que es una era totalmente diferente quizás a la que yo viví en mi niñez, o quizás en la que en algún momento, si soy docente, acompañé niños hace 10, 15 años, o quizás el mismo año anterior o antes de la pandemia. Ya son cosas totalmente diferentes. Entonces nos lleva y nos reta a que debemos actualizarnos, a que debemos hacernos responsables, a que debemos también nosotros, importante, fortalecer nuestra autoestima, creer más en nosotros como padres para poderle brindar al otro esas herramientas. Y ya para ir cerrando este espacio y decirte, claro, yo soy responsable, y es importante que yo me haga responsable, y también, claro, identifico que los niños, mis niños que estoy acompañando, ellos están en una edad donde ellos requieren, necesitan de nuestro acompañamiento. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros también como padres queremos como suplir todas sus necesidades, y no los dejamos también que ellos hagan las cosas que a su edad también pueden realizar, e irle generando también esas responsabilidades. Por eso sucede que también en algún espacio escuché, y es que nosotros somos como algunas personas estamos como en un aspecto, y es que somos adultos, pero todavía como que vivimos en un kinder o en un jardín. ¿Y a qué hace referencia esto? Y es que también somos aquellos adultos en que todavía requerimos y dependemos del otro. Entonces dependemos del otro para que me diga cómo debo hacer las cosas, dependemos del otro para que nos valide, nos autorice cómo debemos actuar, cómo debemos ser muchas veces, o también caemos en estos espacios donde no hemos generado esa independencia, que ya es algo que nosotros después de los 18 años, y es más, desde que nosotros estamos empezando todo este proceso de formación, ir generando esas pautas de ser responsable, y eso lo vamos sembrando desde pequeños. ¿Para qué? Para que no suceda que cuando llegamos a la edad adulta, todavía entonces
dependemos y dependemos mucho de nuestros padres, de lo que nos digan nuestros padres, de cómo nuestros padres de una u otra manera, si aún todavía nos giran, o son personas que nos acostumbramos a que el otro resuelva mis situaciones. Entonces sucede también a nivel laboral y es muchas veces, claro, espero que en el trabajo el otro resuelva lo que es mi responsabilidad. Entonces es cómo empezamos y ese es el llamado en este espacio, y es cómo empezamos a asumir nuestra responsabilidad como padres y cómo empezamos a sembrar en nuestros hijos desde que empiezan todo su proceso a generar también estos espacios donde ellos se hagan también y se vayan haciendo responsables también de sus acciones. Todo esto, y una de las herramientas claves es fortalecer cada vez nuestra autoestima, reconocer claramente esa realidad que estoy viviendo, acompañarla, y acompañarla requiere también de que pidamos ayuda, de que nos formemos, de que nos capacitemos, que pidamos también como ese apoyo y ese apoyo quizás de otras personas para poder ser guiados, y también ser guiados en algunos aspectos que quizás no conocemos o que no tenemos las herramientas o no contamos con las herramientas para poderlo hacer de la mejor manera. Y para cerrar todo esto es no caer en esa enfermedad, porque es una enfermedad y es donde constantemente vivimos nosotros. No hablo en general, sino muchas veces caemos en esta enfermedad, y es la enfermedad de la queja y de la excusa. Entonces, cuando caemos en la queja, constantemente quejándonos de todo lo que sucede, pues esto lo que va a generar y lo que va a aperturar es que muchas cosas más que no corresponden lleguen a ti. Entonces, y lo importante es que evitemos también caer en esta situación de estarnos quejando todo el tiempo de todo lo que nos sucede, de todo lo que está pasando. Entonces, la mayor herramienta que hoy te puedes llevar para hacerte responsable de tus situaciones es no te quejes, porque eso que has creado, eso que estás viviendo hoy, es tu responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más, es tu responsabilidad. Entonces, hacernos responsable de lo que nos está sucediendo va a evitar que caigamos en la queja y en delegarle estas responsabilidades a los otros. Y caer y evitar las excusas. Siempre vamos a encontrar una excusa para aquello que no cumplimos, que no hicimos, que no queremos ser responsables. Entonces, evitar también caer en la excusa. En el momento en que yo evito caer en la excusa, pues evito también dar explicaciones que no corresponden. Entonces, te dejo estas herramientas, y estas herramientas que son importantes para seguirnos fortaleciendo como padres, y para que te acompañen también no solo en este proceso como padres, sino también en todo lo que vivimos diariamente en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, que tengas un bendecido día. Gracias por permitirte también este espacio. Gracias por acompañarnos. Te invito también, abrimos puertas para nuestro programa, nuestro mentoring Padres Conscientes, Niños Conscientes. Allí está ya a tu disposición para que te puedas acercar, puedas vivir este proceso, que te permitas también realizar todo este proceso que nos va a llevar también a forjar unas herramientas como padres. Entonces, bienvenido también a este programa. Escríbeme por acá en los comentarios si deseas mayor información y te la comparto para que puedas ser parte de este programa. Entonces, bienvenidos también a aquellos que ya se han ido y se han ido conectando en conocer un poco más, en saber de qué se trata, y también en identificar que todo lo que nosotros y en lo que nosotros también nos apoyemos, nos capacitemos, son herramientas que nos van a ayudar
en nuestra vida y para acompañar de mejor manera a nuestros hijos. Pero antes, para fortalecernos nosotros mismos, que es digamos que lo principal que debemos hacer es fortalecernos a nosotros mismos, porque en ese sentido vamos a brindar lo mejor a nuestros hijos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Nos vemos en nuestro próximo espacio y allí te seguiré compartiendo información de nuestro programa para que seas parte y te inscribas inmediatamente. Gracias.